Buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de historia. El día de hoy vamos a hablar de un personaje poco conocido en México, pero que es muy importante en Jalisco, sobre todo en el sur de Jalisco. Me refiero a Pedro Zamora el Revolucionario. Pedro Zamora el Revolucionario es un personaje que ha sido o ha gozado de esa figura de misticismo, porque además ha habido gente a través de la historia que lo ha apoyado y hay gente que lo ha condenado, inclusive en la actualidad. Es una figura controvertida, defendido y atacado. Pedro Zamora nació el 18 de enero de 1890 en un pueblo que tengo el gusto de conocer llamado el Palmar de los Pelayo, que hoy se llama el Palmar de San Antonio, en el municipio de Limón, Jalisco. Fue hijo de Pablo Zamora y de Basilia Torres, y fue bautizado en Ejutla, Jalisco, por el presbítero Francisco Amezcua, siendo sus padrinos de bautizo Paulino de la Torre y Praxedis Cepeda. Eso está documentado en su acta de bautizo. Está documentado también que desde muy pequeño Pedro Zamora siempre fue muy rebelde, a tal grado que sus padres decidieron dárselo en custodia o en tutoría al señor cura del Palmar de los Pelayo. Este cura era el señor Sixto Michel, el señor cura Sixto Michel, que incluso cuando fue enviado por su obispo del Palmar de los Pelayo hacia Tonaya a ejercer su ministerio allá, se llevó consigo a Pedro Zamora para seguirlo formando. Lo cierto es que le costó mucho trabajo al señor cura Sixto Michel, que nunca pudo terminar de formarlo como debió ser. Sin embargo, se dice que Pedro Zamora, ya siendo un revolucionario, siempre lo respetó mucho y que nunca atacó población en la que el señor cura Sixto Michel se encontrara ejerciendo su ministerio. Hay testimonios también escritos y también, conocí testimonios orales por personas que ya fallecieron y que me hablaron acerca de que desde joven Pedro Zamora pues siguió siendo rebelde y que en ese sentido pues organizaba varias revueltas. Incluso en una ocasión encabezó una reyerta en una cantina en la que asesinó a un hombre porque Pedro Zamora pues estaba pretendiendo a la mujer de este. Esto le ocasionó a Pedro Zamora que lo tomaran preso y lo llevaran a la cárcel de Unión de Tula, en donde conoce a un criminal, a otro bandolero llamado Francisco Vallejo. Se hicieron muy buenos amigos e inclusive se fugaron de la cárcel para ir a cobrarse las deudas de las gentes que los tenían prisioneros a ellos ahí. Sin embargo, Francisco Vallejo muere pronto porque era muy alcohólico y aparentemente por una congestión alcohólica falleció. Pedro Zamora se convierte entonces en líder de la gavilla que antes encabezara Francisco Vallejo. Cuando en 1914 estalla la Revolución Villista, Pedro Zamora se alinea a Pancho Villa y entonces encabeza acá en Jalisco la Revolución Mexicana a nombre de Pancho Villa. Prácticamente Pedro Zamora controló poblados como Ejutla, Santa Rosalía, Ayutla, Cuautla, Unión de Tula, Tenamaxtlán y Tapalpa. Si hiciéramos un polígono de control, pues Pedro Zamora prácticamente tenía bajo su dominio lo que sería desde Cocula hasta Cihuatlán y Barra de Navidad y desde Mascota hasta Ciudad Guzmán y Colima inclusive. Todo eso dominaba Pedro Zamora. La fotografía que más se conoce de él es esta que te presento y pues en ella aparece Pedro Zamora más o menos cuando tenía 30 años de edad, montando su caballo preferido, un caballo tordillo al que él llamaba Tlacuache. Algunos dicen que ese caballo pues originalmente perteneció al diputado Francisco Cortina Rivera de Tecalpana, Jalisco. Otros pues dicen que más bien ese caballo pertenecía a la familia Topete de Autlán. Pero lo cierto es que pues ese caballo se hizo famoso siendo propietario Pedro Zamora. En la fotografía Zamora aparece rasurado de barba y con bigote apenas recortado. Además calza botas y polainas, viste pantalón bombacho de drill blanco en corte militar y una chamarra abierta de aparente paño grueso, con un paliacate atado al cuello en funciones de corbata. También usa sombrero de palma de ala moderadamente ancha y levemente arriscada. Sobre sus cuadriles se alcanza a percibir debajo de su chamarra que lleva 2 revólveres. Bueno, pues
Hubo varios hombres que fueron de su confianza y que también de manera individual cada uno de ellos pues fue muy importante y tuvo su propia historia, por así decirlo. Estos hombres de confianza fueron los siguientes. Francisco Vallejo fue el primero y que fue el que conoció en la cárcel, pero que poco les duró el gusto de la amistad porque murió muy pronto por la congestión alcohólica. Otro muy famoso fue Saturnino Medina, apodado La Perra. Dicen que los que escuchaban nada más de mencionar el nombre La Perra se asustaban porque este era muy sanguinario con sus enemigos. Otro hombre de confianza fue Manuel Corona, que era apodado el cura Corona precisamente porque era un cura, un sacerdote católico que se unió a la Revolución Mexicana como tantos otros, pero él bajo las órdenes de Pedro Zamora. Otro hombre de confianza fue José Covarrubias, alias La Urraca. Otro hombre de confianza, Roberto Moreno, que originalmente dicen que él era un acaudalado comerciante de Unión de Tula. Uno también de mucha confianza y que ostentó el grado de capitán dentro de su ejército fue Leovigildo Pelayo. Él dicen que tenía el oficio de pagador. Cuando había recursos económicos, pues él es el que le pagaba a la tropa. También hubo otro que era José Valle de Ameca. Uno muy relevante que fue Jesús Hueso, ¿sí? Nada menos y nada más que el señor cura Jesús Hueso de Tapalpa, Jalisco. Está documentado históricamente que el señor cura Hueso en febrero de 1913 recibió armas y cartuchos en el atrio del templo de Tapalpa, en el antiguo templo, no en el que existe ahora que es de ladrillo, sino en el antiguo templo. También otro hombre de confianza de Pedro Zamora fue Justo Hueso, precisamente hermano del señor cura Hueso. Justo Hueso pues también era muy respetado, muy querido por la gente, y él operó principalmente en la región de Tapalpa y Chiquilistlán. Bueno, pues sobre Pedro Zamora se ha hablado, como les decía, por gente que lo ataca, gente que lo denigra y gente que lo defiende y resalta sus virtudes. Pero también es importante decir que a Pedro Zamora se le ha puesto en un sitio en donde se mezcla la historia con la leyenda, porque inclusive se habla hasta de poderes mágicos. Un señor al que tuve el gusto de conocer y que en paz descanse en el Palmar de los Pelayo, el señor José Vázquez, me dijo que la gente que convivió con él, la gente de la época, a Pedro Zamora lo veían como, lo querían mucho porque lo veían como un héroe que robaba a los ricos para darle a los pobres, una especie como de Robin Hood. La literatura, ya fantasiosa, pero al final de cuentas literatura basada en hechos reales y que se convierte entonces en leyenda, pues le atribuye a Pedro Zamora poderes mágicos, por ejemplo, que podía desaparecer, que se podía volver ave, que se podía volver viento, y esto es porque nunca pudieron atraparlo. Y él se sabía las veredas, se sabía los caminos del campo y podía escapar fácilmente. Inclusive se habla que pues en el Cerro del Copito, allá para el sur de Jalisco, en una cueva que existe ahí, pues ahí escondía sus tesoros. Inclusive hoy hay quien le gustaría ir al Cerro del Copito a buscar algunos dineros escondidos por Zamora ahí. Lo cierto, a propósito de que si tenía poderes mágicos o no, lo cierto es que está documentado históricamente y también es mencionado en la literatura de fantasía un personaje con el que Pedro Zamora tuvo contacto. Este personaje es mencionado en diferentes libros, en diferentes fuentes, lo cual nos hace creer que sí existió. Y este personaje era el Mago Rojo, un hombre que portaba un turbante, que montaba un burro, que recorría los pueblos del sur de Jalisco y que como espectáculo pues hacía trucos, como una especie de trucos de magia. Pero al parecer, más que hacer el truco de la fantasía del truco, al parecer este señor, el hombre, el Mago Rojo, sabía manipular la psicología de las multitudes e incluso la psicología individual de las personas, y les hacía ver cosas que no existían o les hacía creer cosas que no existían o inclusive escuchar cosas que no se decían. De tal forma era él que podía manejar la mente, la psicología de las personas. También es importante decir que en esta época, a principios del siglo XX, pues también estaba extendido en México la práctica del espiritismo, una práctica que era de Europa pero que llega a México y que era practicada principalmente por las clases altas. Bueno, lo que sí se sabe es que Pedro Zamora estuvo mucho tiempo con el Mago Rojo ayudándole de joven como ayudante, pues, como su chalán, y se dice que ahí fue donde él aprendió a manipular la mente de las personas. Esto no es difícil si contemplamos que ahora muchas empresas para vender sus productos, pues eso es lo que hacen, manipular la mente de las personas. O sea, sí se puede hacer y seguramente Pedro Zamora aprendió a hacerlo del Mago Rojo.
Pedro Zamora fue muy enamoradizo, muy enamorado, tuvo muchas mujeres, pero tuvo una mujer legítima con la que se casó. Y pues a mí me informaron en el Palmar de los Pelayo por gente anciana que ya falleció, que su esposa legítima fue María García, con la que tuvo 3 hijos, Francisco, Manuel y Josefina. Sin embargo, aunque tuvo muchas más mujeres con las que tuvo romances y con las que tuvo relaciones, se habla en la literatura de leyenda y en la literatura histórica de una mujer que lo subyugó, de una mujer que robó su corazón, de una mujer que prácticamente lo sedujo y lo encantó y lo hizo hacer lo que ella quiso, e inclusive tal vez hacer ni lo que ella quiso, porque estaba muy enamorado Pedro Zamora de ella. En la literatura de fantasía o la leyenda la mencionan con el nombre de Virginia. La literatura histórica e inclusive los testimonios orales por gente que tuvo contacto con aquella época la mencionan como María Luisa, la cual era originaria de Ayotlán, Jalisco. Lo cierto es que en 1920 Pedro Zamora se armistió, o sea, entregó las armas, se rindió y el gobierno le aceptó esa rendición y ese armisticio, o sea, de no juzgarlo, de no condenarlo, siempre y cuando entregara todas las armas y se fuera a vivir con Pancho Villa a Durango, a la hacienda de Canutillo, cosa que Pedro Zamora aceptó. Sin embargo, Pedro Zamora, muy enamorado y extrañando a María Luisa, la de Ayotlán, o Virginia, como la menciona Darío Lepe Preciado, en el libro de Pedro Zamora, La voz del viento, dice que Pedro Zamora le pide permiso a Villa de venir a Guadalajara para entrevistarse con una persona, que en este caso era esta mujer. Sin embargo, de Guadalajara Pedro Zamora se va a la Ciudad de México y al no regresar, cuando prometió regresar, en el tiempo que prometió regresar a Canutillo con Pancho Villa, este último lo acusa con el gobierno, es decir, da su parte de novedades y dice: el general Pedro Zamora salió con mi permiso, pero no ha regresado y no sé de él, no me hago responsable de lo que pueda hacer. De tal forma que Pedro Zamora en la Ciudad de México queda de verse con María Luisa en una cita en una estación del ferrocarril. María Luisa no llega a la cita, Pedro Zamora se decepciona y en la Ciudad de México es tomado preso. Es pues encarcelado y es fusilado. Hay algunos que dicen que inclusive fue muerto a la mala, que fue asesinado y que su cadáver fue tirado en el canal de la Viga. Lo cierto es que pues ya a partir de esa fecha ya no se supo nada de Pedro Zamora, aunque muchas personas románticas y nostálgicas pues quedaron todavía a la espera de poder volver a verlo cabalgar por el sur de Jalisco, por las montañas, las praderas y los valles de nuestro amado sur de Jalisco. Pues bueno, hay más libros, hay algunos libros que yo te puedo recomendar para que investigues más sobre él, muy interesantes todos, muy apasionantes. Este personaje emblemático, importante, relevante para la historia de México y más de Jalisco y del sur, porque Álvaro Obregón llegó a decir que Jalisco era el gallinero de la Revolución Mexicana. ¿Qué crees tú que nos quiso decir con que éramos el gallinero? Pues que éramos los cobardes de la Revolución Mexicana, que en todos lados surgieron caudillos y que en Jalisco no hubo caudillos revolucionarios que se levantaran a favor de la justicia social, a favor del pueblo. Pero ¿qué crees? Que sí hubo. Y ese líder guerrillero, ese líder revolucionario que enarboló los ideales de la revolución en el ejército villista aquí en Jalisco fue nada menos y nada más que Pedro Zamora, el revolucionario. Te invito a que leas algunos libros, como por ejemplo uno que se llama Pedro Zamora, La voz del viento, de José Lepe Preciado, otro que se llama El llano en llamas, muy famoso, de Juan Rulfo, en donde Rulfo menciona precisamente en algunos capítulos a Pedro Zamora, en algunas circunstancias que está viviendo ahí en el sur de Jalisco. También otro libro que se llama La revolución sin mística, de Ramón Rubín. Pedro Zamora, el zorro de Jalisco, que está en 2 tomos, muy interesante, con una trama novelesca pero basada en historia real. El autor es Moisés González Urista, él es del sur de Jalisco, el libro está en 2 tomos y está muy bueno el libro. También otro libro muy interesante sobre el general Zamora es La verdadera historia del general Pedro Zamora, escrita por Gustavo Zamora. Y uno más que más bien es un estudio histórico que yo presenté en el año 2004, cuando ingresé como socio de número al Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello, el cual se encarga de investigar y publicar estudios sobre la región y el occidente de México. Este trabajo de investigación se llama Pedro Zamora, Historia y Leyenda, y el autor es un servidor, Raúl Zamora.
Pues bien amigos, espero que esta cápsula te haya sido interesante, que hayas aprendido algo nuevo, que lo puedas transmitir a los demás. No olvides darle me gusta a este video, no olvides suscribirte a mi canal y sobre todo también pues difundirlo para que cada vez mayor número de personas conozcan nuestra historia regional de Jalisco y de México. Muchas gracias y nos vemos próximamente en una nueva cápsula de historia. Hasta pronto.